Bienvenidos a la segunda unidad del módulo de gestión del transporte, marco legal y regulatorio del sector del transporte. En esta unidad 2, concretamente, trataremos sobre la regulación del transporte terrestre. Partiremos de una introducción, en el cual se establece un conjunto de normas y directrices destinadas a garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad en el traslado de pasajeros y mercancías, promoviendo el cumplimiento de estándares técnicos y operativos dadas en los marcos regulatorios. Como parte introductoria, evaluaremos el transporte de pasajeros y mercancías sobre sus objetivos generales, las normas de operación para el transporte público y privado, abordando los artículos principales y más en materia de transporte terrestre. Analizaremos la reglamentación para la distribución física en cuanto al origen y destino de algún producto o servicio. Apreciaremos que el transporte terrestre debe cumplir con ciertas especificaciones técnicas en las cuales influyen, entre tantas, el peso, las dimensiones y las condiciones técnicas que están debidamente reglamentadas. Apreciaremos los artículos principales sobre la carga peligrosa y la gestión de riesgos, normativas internacionales como el ADR, protocolos de seguridad vial y protocolos operativos, enmarcados en la normativa legal vigente. Verificaremos escenarios reales a través de contenidos audiovisuales de cómo se efectúan los operativos para controlar y hacer cumplir la reglamentación legal vigente. Dentro de estos aspectos de transportes de mercaderías, analizaremos los tipos de vehículos que están debidamente reglamentados con sus características, peso y dimensiones establecidos en un cuadro de pesos y medidas. Verificaremos un contenido audiovisual para comprender acerca de este tipo de transporte conforme a sus pesos y medidas. Pasaremos a la reglamentación conforme a su fiscalización y control, así como dentro de aquello los mecanismos de supervisión del cumplimiento normativo y ejemplos de sanciones aplicables. Analizaremos cómo está organizado el sector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, normativa contemplada dentro de los regímenes ecuatorianos. Verificaremos los objetivos y principios de esta ley, así como los articulados conexos que se encajan en la norma suprema o superior, como la Constitución de la República del Ecuador. Analizaremos qué manda la ley, qué prohíbe la ley y qué permite la ley. Puntualizaremos de forma efectiva la jerarquía de la ley, conforme reza en la Constitución o en la Carta Magna de la República del Ecuador. Analizaremos sobre las principales normas aplicables en lo relacionado al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Verificaremos algunos articulados clave de la Constitución de la República del Ecuador que se relacionan con el transporte terrestre. Verificaremos también el reglamento y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sobre sus artículos principales que más tienen incidencia en el sector logístico, así también como el Código Orgánico Integral Penal, normativa que es especial para sancionar el incumplimiento de la normativa de tránsito. Analizaremos sobre los organismos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que tienen a cargo las competencias de regulación, control y políticas. Nos adentraremos en las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, así como los tipos de gobiernos autónomos descentralizados que existen y sus respectivas competencias. Realizaremos un aspecto diferenciado sobre los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales para comprender la diferencia y semejanza entre estos dos aspectos. Analizaremos sobre el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y cuáles son las unidades responsables en base a lo que especifica las unidades de control del tránsito en los respectivos gobiernos autónomos descentralizados municipales, su coordinación con las otras entidades complementarias y con los organismos rectores a nivel nacional. Verificaremos sobre las clases, ámbitos y tipos de transporte de servicio terrestre, las clases de transporte terrestre enmarcados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Analizaremos también los tipos y ámbitos del servicio de transporte público y los títulos habilitantes que se necesitan para poder circular sobre el territorio nacional. Verificaremos también la regulación de operadoras de transporte terrestre, así como sus infracciones y sanciones
en el marco administrativo de las mismas. Analizaremos la regulación de operadoras de transporte terrestre sobre las sanciones más frecuentes, los criterios y la gravedad de la infracción para aplicar el reglamento, garantizando el debido proceso dentro del marco normativo constitucional. Verificaremos también sobre las licencias de conducir y sus documentos habilitantes establecidos en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial hasta su artículo 100. De manera gráfica, aprenderemos a diferenciar sobre las licencias no profesionales y profesionales, cumpliendo con el marco normativo legalmente vigente. Verificaremos sobre los documentos habilitantes del vehículo para su autorización y correspondiente circulación sobre el territorio ecuatoriano. Apreciaremos algunos aspectos sobre seguridad vial y actores involucrados contemplados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento legalmente establecido en su artículo 267 hasta el artículo 265. Finalmente, realizaremos una actividad para analizar las normativas locales e internacionales del transporte terrestre. Visualizaremos un esquema y unas recomendaciones para concluir y completar el aprendizaje de esta segunda unidad. Generaremos una pregunta de reflexión para consolidar más los conocimientos aprendidos. Recomendaremos recursos y lecturas para poder visualizar y ampliar nuestros conocimientos en esta materia. Se facilitará la bibliografía correspondiente para que el estudiante pueda optimizar. Así también generaremos unos recursos recomendados tales como lecturas sobre la Constitución, las leyes, códigos, ordenanzas y resoluciones en la materia de la regulación del transporte terrestre. También presentaremos la bibliografía que respaldan los conocimientos y contenidos de la unidad 2. Finalmente realizaremos el cierre de la unidad, realizando un breve resumen de los conocimientos aprendidos, para posteriormente continuar con la unidad número 3. Bienvenidos.